Ingeniero Ricardo Talo Javier, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Ya de cara a lo que va a ser ya esta última semana para las elecciones departamentales, bueno, no es la primera vez, ¿no?, que están en la carrera electoral. La verdad que es un gusto compartir este momento contigo, con toda la teleaudiencia de tu programa. Y sí, me toca por segunda vez en el 2000, siendo muy joven, en aquella circunstancia como candidato único, pero con muchas cuestiones comunes, ¿no? El haber recibido una visita de compañeros entrañables, Camba Brum, Abel Galo, Sí. Ángel Costa, que te van a trasladar un planteo colectivo que es el resultado de una construcción de un montón de compañeros y que depositan la esperanza, los sueños en tu persona, que los puedes representar. Eso es realmente trascendente, es algo que emociona mucho, pero que transmite mucho compromiso. Bueno, en esta oportunidad también, ¿no?, compañeros de todas las horas, de las luchas en los momentos difíciles, gente que sufrió los peores momentos en la larga noche negra que tuvimos y que viene y te dice: vos nos podés representar y vamos a presentar tu nombre y queremos que seas candidato. Bueno, en estas circunstancias puse una condición, que puedan manejar mi nombre siempre y cuando el Frente se dedique a la actualización programática, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Pero para mí era necesariamente un paso previo, y la presencia de compañeros en una reunión informal, que fueron 17, que trasladan ese planteo a la mesa política y vamos 29, y la siguiente se tiene que repartir en 3 locales para analizar temáticas diferentes simultáneamente, porque no había cómo hacerlo en un único ámbito. Pero bueno, con todo esto ya no hay condiciones, tengo que asumir esa responsabilidad. Me siento muy respaldado, tengo 14 listas que me acompañan, compañeros muy valiosos y bueno, gente que está dejando todo lo que está a su alcance por esta campaña que la estamos haciendo sin ningún peso. O sea, obviamente que la campaña tiene costos, pero todo es el resultado de la colaboración de los compañeros, ¿no? Que se hizo más difícil con la pandemia también. Sí, obviamente que el hecho de poner distancia para quienes practicamos siempre la proximidad y la cercanía, yo lo digo con propiedad, a Bella Unión he ido en este periodo de gobierno más de 100 veces. Tengo conocimiento con los referentes de todos los grupos, con vecinos en todos los barrios, ¿no? Y voy por distintas razones, muchas veces por actividades vinculadas a mi profesión, pero que te permiten estar en contacto con esa realidad, ¿no? Bueno, ese trabajo de proximidad, de cercanía, de conocimiento, de repente se ve alterado. Sí, bueno, hay que poner distancia, hay que quedarse en casa, hay que tomar precauciones, actividades al aire libre. Ahora lo que hicimos fue pedirle una entrevista al director departamental de salud, a Marcos Leonardi. Nos recibió en su casa, fuimos acompañados por otros compañeros y nos dio primero un panorama de cómo venía la situación. En esos días estaba complicado, sobre todo en Comensoro, y recibimos las indicaciones de lo que podíamos hacer, ¿no? Entonces, actividades en la calle, poniendo distancia, o sea, conversar con el vecino pero sin necesidad de entrar a su casa. Exacto. Hoy, o sea, mucha gente le gusta que llegues a su casa y siempre lo hacíamos, pero hoy la gente entiende que es prudente mantener esa charla ahí en la entrada. Y bueno, lo venimos haciendo con mucho compromiso, pero además con ese necesario equilibrio entre las razones y las emociones, ¿no?, poniendo el corazón. El Frente Amplio obviamente tiene un programa de gobierno común, pero Talo Javier, ¿qué impronta quiere darle al gobierno departamental y a la gestión? ¿Y qué es lo primero que cuando llegue a la intendencia eventualmente, bueno, tomaría decisiones o qué haría? Bien, tengo ahí algunas consideraciones, ¿no? El hecho de que elaboramos un programa común, participé en alguna de esas comisiones, en las primeras reuniones en ámbito compartido. Después tenés que elegir en qué áreas te vas a meter, obviamente. El vínculo con el territorio, con el ordenamiento territorial, con
lo que tiene que ver con vivienda, con políticas de desarrollo, con ese Artigas posible más allá de las fronteras clásicas de una gestión municipal, me inclinaron a trabajar en esa área. Pero después, como candidato, en una coordinación con José y con Gerardo, y con el presidente de la mesa departamental, con Leandro, bueno, tomamos la tarea de hacer la síntesis, de poner en un lenguaje común lo que las comisiones habían hecho. Bueno, y eso te permite estar recorriendo todos los temas, ¿no? Los temas que tienen que ver con educación, con cultura, los que tienen que ver con la institucionalidad, con la descentralización. Bueno, eso nos permitió a los tres trabajar en común, ¿no? Buscar los consensos y lograr un texto amigable, pero que de alguna forma es nuestra hoja de ruta que nos marca el camino a seguir. Y obviamente que eso después te da margen para que le pongas más énfasis a unas cosas que otras. Y si me pedís que te señale algunas, yo lo he dicho, yo no quiero ser el intendente que luego de 5 años diga, pusimos la casa en orden, logramos equilibrar la situación complicada que hoy tenemos como intendencia, un endeudamiento como jamás se vio en la historia, y cumplimos con las funciones básicas. Yo creo que lo que se necesita definitivamente es cambiar a este departamento en lo que ha sido una histórica postergación. Nosotros tenemos capacidades propias que tienen que ver con nuestro potencial, con nuestra gente, pero con nuestro territorio, con la condición de triple frontera, que nos permitiría ser por lo menos un departamento en el medio de la tabla, hablando en términos futbolísticos de lo que serían los departamentos del interior del país, ¿no? Dejando afuera zona metropolitana. Sin embargo, los indicadores sociales nos dicen que peleamos el descenso. Si no somos últimos, somos penúltimo, antepenúltimo. Ahí estamos con desocupación, con pobreza, con informalidad. O sea, esos indicadores que no nos posicionan bien como sociedad. Entonces, el poder articular con sectores de la producción, con la academia, con los institutos de investigación, estoy pensando en el SUL, en INIA, en ANDE, en la ANI, o sea, un montón de herramientas que podemos vincular para poder cambiar lo que ha sido la historia de este departamento, un departamento con una fuerte dependencia de la producción rural, con muchos medios de producción en manos de gente que no vive acá en Artigas. Es muy común encontrar acá que te refieren a algún apellido y te dicen, son los dueños. Y yo digo, bueno, por lo menos viven acá, por lo menos distribuyen parte de esa renta en el departamento, su personal tiene la asistencia médica acá, compran en la panadería de la ciudad, o sea, abastecen al establecimiento en el comercio local y después generalmente consumen ellos acá. Ahora, buena parte de nuestra producción está en manos de gente que no vive acá. Y eso es un problema importante. No le podemos decir que están obligados a invertir o reinvertir en Artigas. Pero sí podemos proporcionarle información, investigación, instrumentos fiscales, tributarios, para que sientan que vale la pena desarrollar este departamento. Estoy convencido que se puede. Hay asuntos que se hablan hace muchos años y que hasta ahora no han tenido solución, o dependiendo de las tiendas políticas, faltó voluntad para hacerlo. Es el viejo tema de los animales sueltos. ¿Está pensado dentro de la candidatura? Sí, sin duda. Es más, es un apartado en un capítulo que tenemos en nuestro programa de gobierno, refiere precisamente a los animales sueltos y al maltrato animal, ¿no? Quiero citar las dos cosas, ¿no? Porque a veces lo miramos solo de un lado, cómo nos molestan a la vida urbana la presencia de animales, ¿no? Y esto tiene otros componentes, tiene que ver con problemas sanitarios también, pero también tiene que ver con las condiciones en que viven. Yo tuve una experiencia, ¿no? Acá en mi casa, en el urbanismo de la ciudad, tuvimos que salvar a una yegua que se estaba muriendo de fiebre, gracias al apoyo de SOS Animal y a los veterinarios que nos dieron una mano con eso. ¿Y cuál sería la solución para...? Uno se pregunta, primera cosa, hay que saber separar lo que es aquellos que sí necesitan y recurren a los animales porque son parte de su sustento diario, y la cantidad, cientos, que no están cumpliendo esas funciones y que sin embargo los tienen en la ciudad.
definitivamente, eso se tiene que solucionar en corto plazo. Y hay que aplicar la norma. Hay norma para que eso no pase. Pero resulta que acá, y te pueden decir todos los fiscales, te pueden decir todos los que tienen alguna responsabilidad, que lo que no se hace es aplicar la norma, porque se detiene, se prende, y al ratito te llaman para que lo entregues. ¿Por política? Obviamente, sí, que el vínculo político está muy fuerte en ese tema en particular. Basta ir a los registros de la Intendencia a ver cuánta recaudación hay por las sanciones que se deberían aplicar por ese tema. Y ahí está la muestra. Así, bueno, y seguramente, como insisto, haya que hacer un censo, analizar cuáles los necesitan. Los ladrilleros, por ejemplo, necesitan muchísimo. Hay gente que vive de pasar la frontera, y no podemos decirle, bueno, mira, te quedas sin oportunidad de la changa, que es su forma de vida. También tenemos que empezar a ver las formas de sustituir algunas de esas actividades. Nosotros pensamos y estuvimos reunidos con los ladrilleros en que tenemos que buscar otras formas. Y hay experiencias que dieron resultado y estaría muy bueno que lo pudiésemos aplicar acá para darle mejores condiciones que no tienen que ver solo con calidad del producto, sino que también generen condiciones competitivas para enfrentar un problema que es real y que explica la principal causa por la cual ese tipo de actividad no se desarrolla, que es la competencia del otro lado de la frontera. Otro de los temas que no se ha hablado demasiado quizá es aquello del tratamiento de los residuos, porque sí, si bien la gestión actual ha hecho un cambio con los contenedores, pero ¿qué pasa con el vertedero? Está también contemplado en nuestro programa, fue un tema de larga difusión en el ámbito de la interna del Frente Amplio. Hay que recordar que acá hubo una estrategia de manipulación con este tema en este periodo de gobierno. Me cansé de reclamar por el basurero absurdo que existía en Manini, Ríos y Diego Blanco. Una caja de camión tirada allí, generando un basural y todo lo que generaba aguas abajo, que fue puesto por este gobierno. Y reclamamos, al punto que algunos le pusieron de nombre a la placita, porque reclamamos, ¿por qué no una placita ahí? Y lo solucionaron en cuestión de horas, el día que alguien se dio cuenta que teníamos razón. Ahora después, cortamos la cinta, primero generas el problema, después apareces como el salvador de la patria. Pero es cierto, no solo el problema que sigue existiendo, donde hay un componente del ciudadano. A mí me tocó recientemente apagar incendio en 2 contenedores. Tengo los registros, me registraron apagando los incendios. Y hay gente que tira brasa caliente adentro de un contenedor. Es de loco, ¿no? O sea, es de una irresponsabilidad, porque eso cuesta mucho y soluciona buena parte de nuestro problema. No lo podemos quemar, pero no solucionan todos los problemas. Y después tenemos ese otro gran problema que es el vertedero municipal. Yo en eso el Frente lo que puso fue la necesidad de analizar la situación. Yo tengo una convicción personal que creo que no es la mejor ubicación. Están las nacientes de la cuenca del Chiflero. Hubo muchas iniciativas, ¿no? Pero nunca se concretó. Sí, yo estuve en la Junta Departamental cuando se planteó la mudanza anterior, que terminó en esa ubicación. No compartí la decisión de que fuese ese el lugar. Sin embargo, participé de una comisión que analizaba las ubicaciones, pero la decisión fue del intendente de aquella época. Y la verdad que me preocupa que en las nacientes del Chiflero esté el vertedero municipal, un vertedero en el cual además podés llegar y tirar el producto que quieras en el lugar que quieras. No hay ningún tipo de planificación. Podés tirar algunos contaminantes que pueden tener consecuencias nocivas para la salud de nuestros animales o de nuestra gente. Y después cuando uno se entera que hay algunos problemas de salud con prevalencias importantes en nuestro departamento, ¿qué tanto tiene que ver que hay gente que consuma leche sin pasteurizar, que en buena medida viene de esa cuenca? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos como sociedad en que eso pase? ¿Y por qué tenemos que perjudicar a productores que en una vida de mucho sacrificio estuvieron ahí porque se nos ocurrió ponerles un vertedero en las nacientes? ¿No será necesario buscar una alternativa? Sé que esto cuesta muchísimo, por eso asumir, y fue la discusión que nos dimos, bueno, no podemos de un día para el otro trasladar un vertedero de esa magnitud y generar otro, bueno, pero creo que como sociedad, pensando
a futuro, con esa convicción de que tenemos que ser mejores, ese debe ser un tema que tiene que entrar en el análisis. Y por lo pronto, lo que sí ya digo, asumimos y vamos a pedir el monitoreo constante de la cuenca del arroyo. Hay gente que va a bañarse en el arroyo. Sí. O sea, no podés estar en esa gestión sin un control de dónde se depositan las cosas, qué cosas se tiran en qué lugar, y necesariamente estar aguas arriba, aguas abajo, haciendo el chequeo permanente de cómo viene y cómo sale, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Otro de los temas, aquello de la presupuestación de los funcionarios municipales, ¿cuál es la realidad o cuál es la óptica de Javier en cuanto a esa interna departamental, el ingreso también? ¿Qué propuestas tiene para...? Bien, ha sido una reivindicación constante de nuestra fuerza política la igualdad en el trato ante todos los ciudadanos. O sea, que la norma se aplique para todos sin hijos y antenados, sin privilegios y sin persecuciones. Cuando asumió este último gobierno, el despido fue de centenas, una cifra que ronda los 500, y lo único que justificaba que eso se hiciese era el supuesto color partidario. Y ahí echaban gente porque sospechaban que podían tener algún vínculo con el frente, después ya pasaron a correr a los de la otra agrupación del partido, y así fueron. Aquella idea de que ahora nos toca, ¿no? Con un argumento muy falso, que en definitiva escondía una intención de construir un proyecto político en base a la amenaza, al miedo que existe, que es real, y por otro lado al reparto de privilegios. Nosotros tenemos una decisión muy firme con respecto a eso. Todos los ingresos en la administración tienen que darse con instrumentos que generen igualdad de condiciones, donde no importe qué pelo tengas, y de hecho el Frente aplicó y actuó de esa manera. Pero después tenemos una realidad, que es cómo está esta situación. Hemos estado reunidos con los sindicatos, tanto con AEMBU como con AEMA, y hay algo que le hemos dicho a todos y lo quiero transmitir a la sociedad en general. A mí nadie me va a poder señalar que dejé alguna familia pasando hambre porque lo eché porque era del partido tal o cual. En todo caso, si alguien tiene que responder por un proceso de análisis de su comportamiento como funcionario, será por incumplimiento, será porque no va a trabajar, que hay casos, ¿no? Sabemos muchos casos. Pero no va a ser que alguien pierda el sustento de su familia porque llegamos a la intendencia. Y quiero decir que me duele muchísimo a compañeros que ya no están en esta vida porque pasaron muy mal, sufrieron mucho el haber sido despedidos por esa sospecha de que no sos de mi partido. Hay esos casos en nuestra historia reciente, y le hemos dicho, nosotros obviamente que habrá que revisar y ajustar, y hay privilegios que hay que recortar. Tenemos gente que cobra un premio retiro, se jubila y resulta que aparece contratada en la intendencia, y con contratos que son mayores a los sueldos de los jerarcas. Y bueno, eso no se puede justificar. Hasta hace muy poco teníamos un contrato por una escuelita de fútbol que ganaba lo mismo que el secretario general. Ahora, ¿qué pasa? Que siempre se habla casi de que eso está mal, pero después se recurre. A ver, la intendencia tiene previsto, el organigrama como administración, tiene previsto cuáles son los cargos de responsabilidad política, pero no porque yo lo he escuchado al ex intendente decir, pero eran de mi confianza política. Bueno, podrán ser de tu confianza política, pero los cargos definidos en el organigrama son contados, son unos 20 cargos. Y podemos sentarnos a discutir si no habrá necesidad de crear algunos. Yo creo que hay necesidad de crear algunos. Pero no puede ser que vos pongas a 400 y digas, son de mi confianza política. Pero perdón, vos para poner a alguien, no sé, sentado en el escritorio, precisás que sea de tu confianza política. Poner un chofer, precisás que sea de tu confianza política. No, precisás que sepa del procedimiento administrativo, precisás que sepa manejar. Y si va a manejar una máquina especial, que tenga la especialización de esa máquina. ¿A quién vota? No importa. Importa que se comprometa con la tarea.
Y lamentablemente la historia nos ha mostrado, y este gobierno nos ha mostrado, es que se exceden por 10 veces la cantidad de cargos que sí deberían designar. Los cargos de designación política son las secretarías, las direcciones y las subdirecciones, y se termina. Y son los que se van con el gobernante. O sea, termina el gobierno y se van. Yo quiero saber si Pablo se va a llevar a los que ingresó en la administración, ¿no? Y sería profundamente injusto con mucha gente, porque le generó una expectativa, le generó una condición para poder sostenerse como familia, ¿no? Y sería de enorme dolor hoy decirle, no, mira, porque te puso Pablo, te voy a echar yo. Yo no voy a tener como variable de ajuste a los funcionarios municipales. Y en un momento en que el gobierno nacional viene planteando recortes que complican la situación de mucha gente, o sea, hoy la pandemia explica una parte de la historia, pero las medidas económicas explican el resto, que empezaron antes además. Y la situación de los ciudadanos en general está peor, y el horizonte no es que vaya a mejorar. Y además desde Presidencia, desde OPP, se viene planteando que los gobiernos departamentales hagan lo mismo. Plantean ajustes y particularmente apuntan a un rubro que es sueldos. Y después te dicen que tenés que aumentar recaudación. ¿Y qué hago? ¿Le cargo más impuestos a la gente? O sea, esa es la filosofía que tiene el gobierno nacional. Si acá vamos a tener gobiernos alineados con esa filosofía, agarrate Catalina, van a ir por los ajustes de salario por debajo de la inflación, que la gente empieza a tener dificultades, que empieza a sustituir lo que consume, que empieza a renunciar a servicios, que deje el cable, que deje el contrato del celular, que empiece a renunciar a algunas cosas, que deje el producto de mejor calidad por uno de menor valor. O sea, eso es lo que empezó a pasar. Y si nosotros hacemos un gobierno alineado con esas políticas, como seguramente harían los que hoy están en el gobierno departamental, porque son los que aplauden al gobierno nacional, solo se va a complicar para los trabajadores, solo se va a complicar para esas familias que hoy tienen dificultades. Nosotros lo hemos dicho, si hay que hacer ajustes, si hay que revisar algunas cosas, va a ser sobre esos contratos privilegiados, sobre esas personas que se jubilaron y vuelven y que cobran beneficios pero terminan aferrados siempre a esa relación laboral. También las contrataciones que no se revisan con cifras que llaman poderosamente la atención, a despilfarros como fue el evento de Martiño Davila, ¿no? Donde se dice por todo lado que es un evento privado donde no tenemos nada que ver, pero como fracasa, pagamos todas las cuentas y casualmente a los que les pagamos la cuenta hoy están integrando los primeros lugares de las listas del exintendente, ¿no? Digo, los amigos políticos. Eso fue lo que se hizo y se los premió por un fracaso privado. Ese tipo de cosas que costó más de 3 millones de pesos a la administración municipal, obviamente hay que terminar. No podemos seguir practicando ese amiguismo de esa manera descarada, porque en definitiva eso sí lo pagamos todos los artiguenses y todos los uruguayos. Mucha gente dice que los gobiernos tienen que tener obras grandes o es lo que más se ve, bueno, fulano hizo tal cosa. ¿Tiene pensado? Bien, nuestro programa no sé de gobierno, si que lo llaman como obra grande, digo, pero... Nuestro programa de gobierno tiene un capítulo que refiere al ABC, ¿no? Alumbrado, barrido, basura y calles, ¿no? Por eso la sigla. Sí. Que uno está siempre pensando en lo típicamente municipal. Hay carencias importantes en Bella Unión, o sea, ese tiene que ser un objetivo. Calidad de las obras es uno de nuestros objetivos. Nos proponemos terminar el periodo de gobierno con todas las calles pavimentadas, con todas, es un objetivo del programa. Lo estuvimos analizando, compañeros que estuvieron en esos temas, cuánto cuesta, se puede, sí, se puede. ¿Podemos plantearnos como un objetivo o tenemos que decirle 95%? Sí, bueno, llegamos a esa conclusión, sí, puede ser un objetivo. Obviamente va a depender mucho de estos recortes que el gobierno nacional está planteando, sobre todo los municipios. Entonces, Bella Unión en infraestructuras básicas pasa a ser prioritario, completar todos los barrios de la ciudad de Artigas también, pero hay algunas cosas que para nosotros trascienden la esfera clásica de la intendencia
y que podrían apuntalar el desarrollo del departamento que queremos. Y por eso pusimos algo que hoy lo toman los otros partidos. Hasta el presidente de la República les dijo, es un tema, pero que nosotros se lo llevamos en 2016, que es la posibilidad de desarrollar un parque industrial en Artigas. Eso para nosotros sería una obra trascendente, ¿no? Porque obviamente eso genera oportunidades de desarrollo empresarial y generación de empleo, ¿no? Generación de divisas. Eso adquiere para nosotros un valor relevante. Pero también hay un capítulo que para mí en lo personal le pongo muchas ganas, incluso hemos comprometido recursos, que es que se pueda instalar definitivamente en Artigas la universidad pública, tanto en las carreras de la Universidad Mayor de la República, la UDELAR, como de la Universidad Tecnológica. Para eso queremos generar las condiciones, gestionar, articular, hicimos algún contacto con algún consejero para avanzar en esa dirección. El camino está, y dijimos hace unos días, obtuvimos la cifra que vamos a destinar para eso. Como sabés, la junta que se va, la que termina ahora, que actualmente tiene mayoría del Partido Nacional, tiene como uno de sus cometidos por mandato constitucional votar el sueldo del intendente a futuro, y el próximo intendente no puede modificar lo que se le votó, y se aprobó en la Junta que sea de 246.000 pesos aproximadamente el sueldo, más gasto de representación de 41.000 pesos aproximadamente, lo cual hace una cifra de 287.000 pesos. El Frente propuso bajarlo en su totalidad, o sea, esa acumulación, a 207.550 pesos, que eran 10 salarios mínimos municipales, vinculados al salario mínimo. Importante este aspecto, porque para que cambie el sueldo del intendente tiene que cambiar el de los funcionarios que ganan menos. Buena herramienta, ¿no? Sin embargo, casi todos los ediles del Partido Nacional, con la excepción de Salvador, y algunos ediles del Partido Colorado, votaron ese sueldo privilegiado para la realidad del departamento. Es cierto que fundamentaron que la jerarquía del cargo, la importancia, podemos poner todo el discurso de qué importante es ser intendente. Ahora, a mí me dicen que voy a ganar 287.000 pesos, me da vergüenza. Y como el Frente propuso una cifra que era 80.000 pesos menos, pero además propuso también eliminar los gastos de representación que tiene hoy el secretario general, que son de 23.000 y algo pesos, lo cual hace una cifra de más de 100.000. Y vamos a proponer que en la Junta Departamental también se actúe con el mismo criterio y que se rebajen las partidas que se gastan hoy en la Junta. Y esos ahorros, nosotros en lo personal, dijimos, van a un fondo. Lo vamos a tener que cobrar porque lo aprobó la Junta, pero lo cobro. O sea que con lo que cobre va a ser un fondo que después va a ser destinado a la universidad, al fondo de universidad, que tiene una razón de ser, ¿no? Yo soy un agradecido porque tuve la oportunidad, pero conozco el esfuerzo de muchas familias y el sacrificio que hacen para que sus hijos vayan a estudiar, pero me duele mucho más aquellas familias que dicen no puedo, y que queda por el camino inteligencia, sueños, y que incorpora frustraciones, lo que podía haber hecho. Y conozco muchos casos de gente que me dice, mira, mandaron a estudiar a mi hermana y yo me quedé acá atendiendo el boliche con papá porque para dos no daba. Y yo podía haber estudiado, pero no pude. No pude porque no daba, porque no se podía, ¿y cuántos quedaron por el camino? Entonces, el objetivo es, primero, acercar a la universidad, porque no solo viene docencia, no solo viene formación, viene investigación también, ¿no? Y pienso en muchas áreas de investigación. Cuando tenemos esta realidad de frontera, que los precios de un lado y otro te complican y vos querés promover exoneraciones para algún tipo de producción, ¿sí? ¿No será que un informe de una cátedra de economía que esté en el territorio nos pueda ayudar a convencer a los legisladores de que eso está bueno? Que las políticas de frontera se pueden instrumentar con buenos resultados. Bueno, la investigación es importante. Pero además, como no todo se va a poder traer a Artigas, porque hay muchas orientaciones, vamos a tener que hacer algún año, algún curso presencial, otro semipresencial, algunos a distancia, también que ese fondo pueda ayudar
a que aquellos que tengan que ir a otro lugar puedan tener un apoyo acá. Soñamos con el edificio, yo ya lo veo, me lo imagino, en el último predio de AFE, el que daba a la Ribera, que todavía está libre, cerca de los centros de enseñanza, cerca del hospital, cerca del supermercado más grande, de la terminal, de la hotelería, todos los servicios, ¿no? Me parece que sería un lugar ideal y que podría jerarquizar ese barrio que tiene posibilidades de desarrollo todavía, ¿no? Ingeniero, para terminar, ¿por qué quiere ser intendente? Bien, o sea, porque concebimos esto como un proyecto colectivo. Para nosotros, si no es colectivo, no tiene sentido. Y en ese proyecto colectivo depositamos los sueños de gente que, bueno, dio lo mejor de sí en momentos más duros. Pero además sentimos que es la esperanza de un montón de gente que sigue creyendo que vale la pena vivir en Artigas. Y estamos convencidos que hay otro departamento posible. Necesita para eso que haya gente dispuesta a articular y a liderar esos cambios. Y sentimos que tenemos el respaldo, la experiencia y la formación como para poder hacerlo. Bueno, creo que de esa síntesis podemos seguir soñando con esa sociedad mejor que queremos para todos.